Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado. Durante años creí que mi matrimonio era solo una obligación social, una rutina que debía cumplir como empresario exitoso. Mi esposa siempre fue servil, discreta, callada, demasiado callada, me atrevería a decir. Nunca discutíamos, nunca había sorpresas, todo era predecible, monótono. Pensaba que me había casado con alguien que no tenía ambición propia, alguien que aceptaba su lugar, y eso me hacía sentir poderoso, en control. Sin embargo, ese control empezó a sentirse vacío, como si estuviera perdiendo algo que ni siquiera sabía que existía. Yo estaba decidido. Sería mejor divorciarme y buscar a alguien que me diera la emoción, la chispa que sentía que faltaba en mi vida. Esa noche, mientras revisaba documentos de la empresa, imaginaba el proceso de separación. Ya había planeado incluso quién se quedaría con qué, cómo dividiríamos nuestras vidas sin escándalos. No podía imaginar que todo mi plan estaba a punto de desmoronarse de la manera más inesperada. Recuerdo el día con claridad. Ella estaba en la cocina, preparando el desayuno, como lo hacía siempre, con esa calma casi sobrenatural que yo había aprendido a ignorar. Yo entré con mi típico aire de empresario ocupado, y sin previo aviso, le dije que quería el divorcio. Esperaba que mi declaración causara un mínimo de sorpresa, pero su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. No lloró, no gritó, no suplicó. Simplemente me miró con esos ojos que durante años había subestimado y, por primera vez, vi algo que nunca había notado: fuerza, determinación, un fuego oculto que había permanecido oculto bajo la rutina y la sumisión aparente. Por un momento sentí miedo, un miedo que nunca había sentido antes en mi vida. Me di cuenta de que no estaba ante una esposa servil, estaba ante alguien que tenía su propio mundo, su propia historia, y yo no la había visto. Esa tarde, mientras ella se retiraba a lo que yo pensaba era su habitación silenciosa, escuché algo que cambió todo. Un grupo de amigas entró con risas y confidencias, hablando de su pasado, de su infancia en un pequeño pueblo, de cómo había enfrentado desafíos que yo ni siquiera podía imaginar. Fue entonces cuando una palabra me golpeó como un puñetazo: Cenicienta. Mis labios temblaron al escucharla. Esa era mi esposa, mi propia Cenicienta, la mujer que yo había subestimado durante años. Comencé a recordar todas las pequeñas cosas que había ignorado, cómo ella manejaba nuestras finanzas con una precisión impecable, cómo organizaba nuestras reuniones familiares y sociales sin que nadie lo notara, cómo siempre sabía exactamente lo que cada invitado necesitaba, incluso antes de que lo pidieran. Todo encajaba ahora, cada gesto, cada sonrisa discreta, cada momento de aparente sumisión, era parte de su encanto secreto. Era mucho más que la mujer servil que yo había creído conocer. El mundo exterior seguía con sus prisas y obligaciones. Mis socios de negocios me llamaban para reuniones. Mis empleados enviaban informes. Los compromisos sociales no podían detenerse por mis revelaciones internas. Pero mi mente estaba en otra parte, en ella, en esa Cenicienta que había vivido a mi lado sin que yo realmente la viera. Sentí una mezcla de culpa y admiración, un reconocimiento tardío que dolía y al mismo tiempo era fascinante. Decidí observarla con más atención, sin que ella lo supiera. Quería ver cómo actuaba en su propio elemento, cómo movía su mundo silencioso con la habilidad de alguien que había enfrentado adversidades mucho más grandes que las que yo había conocido. Fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad de su inteligencia y de su fuerza. No solo era capaz de sobrevivir a las dificultades, sino que tenía la habilidad de transformar cualquier situación en una ventaja, de convertir lo ordinario en extraordinario. Un día, mientras revisaba documentos antiguos de la empresa, encontré algo que me hizo detener el aliento. Era un contrato que ella misma había gestionado sin decirme nada, un trato que aseguraba una posición sólida para la compañía durante años, algo que yo nunca hubiera anticipado. En ese momento entendí que toda mi arrogancia y mis planes de divorcio eran insignificantes frente a la magnitud de su habilidad y visión. No estaba frente a una esposa servil, estaba frente a una mujer extraordinaria. Alguien que había protegido su mundo y el mío al mismo tiempo, sin que yo lo supiera. Esa noche, mientras ella se sentaba a mi lado, vi cómo me miraba con la calma de siempre, pero ahora con un brillo diferente en los ojos. No era miedo ni sumisión,
era seguridad. Me di cuenta de que cualquier intento de separarnos sería en vano, no porque ella se opusiera, sino porque ella era la pieza central de mi vida, la que había sostenido todo mientras yo jugaba a ser dueño de mi mundo. Mi corazón comenzó a cambiar, y con él, mi perspectiva. Comprendí que había subestimado no solo a mi esposa, sino a mi propia capacidad de amar. Esa noche, mientras la veía cerrar los documentos y preparar nuestra cena, sentí una mezcla de respeto, arrepentimiento y un deseo profundo de recuperar el tiempo perdido. Comprendí que mi Cenicienta no necesitaba ser salvada. Ella ya me había salvado a mí, de mi ceguera y de mi arrogancia. Y así comenzó mi transformación. La mujer que yo había planeado abandonar ahora se convirtió en el eje de mi mundo, la fuente de inspiración que jamás había valorado. Cada gesto suyo, cada sonrisa discreta y cada mirada se volvieron luces que iluminaban mi camino, y por primera vez entendí que había estado buscando felicidad en lugares equivocados. Mi Cenicienta había estado allí todo el tiempo, y yo recién comenzaba a comprenderlo. Al día siguiente desperté con una sensación extraña, un nerviosismo que no había sentido en años. Era como si mi mundo, tal como lo había conocido, comenzara a resquebrajarse, pero de una manera que no provocaba miedo, sino fascinación. Ella ya estaba en la cocina, moviéndose con su calma habitual, pero algo había cambiado. La seguridad que mostraba ahora parecía desafiarme a ver más allá de lo que yo pensaba conocer. Cada pequeño gesto suyo, desde cómo organizaba los utensilios hasta cómo preparaba el café, estaba lleno de una elegancia natural que antes había pasado por alto. Mientras tomaba mi taza, no pude evitar preguntarme cómo había podido vivir tantos años a su lado sin realmente verla, cómo había confundido su paciencia con servilismo, cómo había pensado que la calma y la discreción eran signos de debilidad. Ahora entendía que cada acción, cada silencio, era parte de una inteligencia y una estrategia que yo jamás había sabido reconocer. Su mundo era profundo y complejo, y yo había estado ciego frente a él. Decidí acercarme, hablar con ella, intentar comprender lo que había estado haciendo todo este tiempo sin que yo lo notara. Me senté a la mesa, y con un ligero temblor en la voz, le pregunté sobre un proyecto reciente de la empresa, uno que había gestionado sin mencionarme nada. Su respuesta fue simple, clara y precisa, pero detrás de sus palabras percibí algo más, un orgullo silencioso, un conocimiento de que había mantenido el control sin recurrir a la arrogancia. Era como si me estuviera mostrando sin decirlo, que ella era capaz de manejar no solo mi mundo, sino también el suyo propio. Pasaron las horas y, mientras trabajaba desde casa, no pude concentrarme. Cada movimiento suyo, cada gesto, cada sonrisa que me dirigía de vez en cuando, me recordaba cuánto había subestimado a esta mujer. Era impresionante cómo alguien tan aparentemente sencilla podía tener un impacto tan profundo en todo a su alrededor. Mi mente estaba llena de preguntas y revelaciones. ¿Cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo podía haber planeado un divorcio sin darme cuenta de lo esencial que era para mi vida? Durante la tarde, ella se sentó frente a mí con documentos que había preparado para una reunión importante. Mientras los revisaba, me di cuenta de la precisión, del detalle y de la anticipación que había puesto en cada decisión. No era solo competencia profesional, era visión, era cuidado, era amor silencioso manifestándose a través de acciones concretas. Comprendí que había vivido años creyendo que el poder residía en el dinero y en el control externo, cuando en realidad el verdadero poder había estado frente a mí, en su calma y sabiduría. Más tarde, mientras caminábamos por el jardín, sentí que debía romper el silencio. Debía hablar de lo que había descubierto, aunque temía sus reacciones. Me detuve frente a ella y con un nudo en la garganta le dije: he estado equivocado. He subestimado todo lo que haces, todo lo que eres. No quiero perder más tiempo ignorando tu verdadero valor. Ella me miró, y por primera vez, sin palabras, sentí una conexión profunda. Su sonrisa no era de complacencia ni de arrogancia, era comprensión. Era la confirmación de que había visto la verdad y de que aún había esperanza para nosotros. Aquella noche, mientras preparaba la cena juntos, las conversaciones fueron sinceras, abiertas y sin reservas. Descubrí partes de su historia que me dejaron sin aliento, los sacrificios que había hecho, los desafíos que había enfrentado sola, cómo había mantenido nuestra familia y nuestra empresa a flote sin que yo notara. Cada revelación era un recordatorio de cuánto había ignorado durante años y cuánto debía cambiar si quería merecer su presencia en mi vida. No fue un cambio instantáneo, lo admito,
Pasé por momentos de incredulidad, cuestionando cómo alguien tan discreta podía haber manejado todo con tal maestría. Pero también sentí una gratitud intensa, un reconocimiento profundo de que mi vida había estado incompleta porque no había sabido ver lo esencial frente a mí. Ella no necesitaba mi protección, yo necesitaba aprender a verla, a respetarla y a valorarla de verdad. Al final del día, nos sentamos juntos en el salón y mientras la veía cerrar un libro que había estado leyendo, sentí algo que hacía años no experimentaba: paz. No era la tranquilidad superficial que brinda el control de una empresa o la riqueza material, era una calma profunda, la sensación de haber encontrado finalmente a alguien cuya existencia completa y equilibra la mía. Su presencia ya no era un fondo pasivo, era un faro que iluminaba mis errores y mostraba el camino hacia un cambio real. Antes de dormir pensé en el futuro, en cómo nuestras vidas podrían transformarse ahora que había despertado a la verdad. Sabía que no sería fácil, habría desafíos, orgullo herido y hábitos antiguos que romper, pero también sabía que tenía frente a mí a alguien capaz de inspirarme, de enseñarme y de acompañarme de una manera que jamás había imaginado. Por primera vez en años, mi mente y mi corazón trabajaban juntos, y no como un empresario buscando control, sino como un hombre que había descubierto su cenicienta y comprendido que su mundo no sería el mismo sin ella. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas, iluminando la cocina donde ella ya estaba preparando el desayuno. Cada movimiento suyo era natural, pero a la vez elegante, y por un instante me detuve a observarla en silencio. Antes, nunca me había detenido. Siempre había pasado por alto su dedicación, su paciencia y la manera en que hacía que todo a su alrededor funcionara con armonía. Hoy, cada gesto suyo me hablaba de su fuerza y de su inteligencia, y me sentí pequeño frente a la magnitud de lo que había ignorado durante tantos años. Mientras tomaba café, no pude evitar preguntarme cómo alguien tan aparentemente sencilla podía haber soportado tanto sin reclamar ni un momento de atención. Recordé mis propios errores, la manera en que la traté como si su papel en mi vida fuese secundario, y sentí un peso en el pecho, una mezcla de culpa y admiración. Ella me miró con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, pero sin decir nada, permitiendo que la comprensión surgiera sin palabras. Decidí acercarme, y mientras le ofrecía ayuda con los platos, ella aceptó con una sonrisa. Sentí que era un pequeño primer paso hacia la reconciliación, un reconocimiento silencioso de que había estado ciego y que ahora quería ver. De verdad, cada gesto compartido parecía romper las barreras que yo mismo había levantado. Cada conversación era un recordatorio de que su presencia no era un lujo, sino una necesidad para mi vida. Más tarde, nos sentamos en la sala a revisar documentos importantes de la empresa. Antes, habría asumido que debía liderar todo, que mi voz era la que contaba, pero hoy, mientras escuchaba sus sugerencias, su visión clara y su enfoque estratégico, comprendí que ella no solo podía manejar la empresa, podía mejorarla, llevarla a un nivel que yo jamás habría imaginado por mí mismo. Mi orgullo dolía, pero a la vez sentía un respeto profundo y una admiración que se mezclaban con la emoción de descubrir su verdadero valor. Durante la tarde, mientras revisábamos juntos un proyecto que involucraba a varios socios internacionales, ella me explicó cada detalle con paciencia y claridad. No era condescendiente ni altiva, simplemente estaba mostrando su experiencia y capacidad. Y yo me sentía cada vez más fascinado y al mismo tiempo avergonzado por mis años de ignorancia. Cada palabra suya era un recordatorio de que había subestimado lo que tenía frente a mí y de que debía aprender a reconocer su fuerza y su talento. Al caer la noche, nos sentamos juntos en el jardín, rodeados por la tranquilidad que solo ofrece el silencio compartido. El aire fresco traía consigo recuerdos y emociones que había reprimido durante años. Le confesé, con voz temblorosa, cuánto había subestimado su valor, cuánto había dejado que mi orgullo y mi ego me cegaran. Ella me escuchó, y sin interrumpir, me dio la oportunidad de expresar mi arrepentimiento, de mostrarle que estaba dispuesto a cambiar, a aprender y a valorar lo que siempre había estado frente a mí. Fue entonces cuando, mientras la miraba, comprendí algo profundo.
No era suficiente admirarla o reconocer su talento, debía apoyarla, aprender de ella y, sobre todo, reconocer que sin su fuerza, sin su visión y sin su amor silencioso, mi vida y mi empresa serían incompletas. La miré a los ojos y sentí que, por primera vez, no estaba solo, que nuestras vidas podían unirse de una manera auténtica, equilibrada y enriquecedora para ambos. Esa noche, mientras nos despedíamos para ir a descansar, sentí una mezcla de gratitud y emoción. Cada error que había cometido, cada momento en que la había ignorado, ahora servía como una lección que no podía olvidar. Comprendí que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en el control, sino en reconocer y valorar lo que de verdad importa, las personas que nos rodean y que silenciosamente sostienen nuestra vida y nuestro mundo. Antes de dormir, pensé en el camino que nos esperaba. Sabía que habría desafíos, malentendidos y momentos en los que mi orgullo podría intentar interferir, pero también sabía que, con ella a mi lado, aprendería a ser mejor, a valorar de verdad y a comprender que había encontrado a alguien capaz de cambiar mi vida para siempre. Cerré los ojos con la certeza de que, a partir de ese día, nuestra relación no sería solo de compañía, sino de respeto mutuo, admiración y amor sincero. El siguiente día comenzó con una rutina inesperadamente tranquila. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana, pero esta vez no sentí el vacío habitual. En cambio, había una sensación de anticipación, de algo nuevo que estaba empezando a cambiar mi vida. Al bajar las escaleras, la encontré en la cocina, preparando el desayuno con esa calma y precisión que siempre la caracterizó. La observé mientras movía los utensilios con suavidad, y por un instante sentí un nudo en la garganta. La había subestimado durante tanto tiempo, y ahora no podía ignorar la fuerza que emanaba de cada uno de sus movimientos. Decidí acercarme a ella y ofrecerle ayuda, y ella aceptó con una sonrisa que parecía decirme: «Bienvenido a mi mundo, si estás dispuesto a aprender». Mientras colocaba los platos en la mesa, cada gesto suyo me enseñaba algo sobre paciencia, sobre dedicación y sobre cómo el respeto mutuo podía transformar una relación que hasta hace poco estaba llena de tensiones y desconfianzas. No era simplemente su amabilidad lo que me impactaba, era la claridad de su visión, la manera en que veía más allá de lo superficial, cómo comprendía los detalles que yo siempre pasaba por alto. Durante el desayuno, comenzamos a hablar sobre la empresa. Antes mis conversaciones con ella eran superficiales, a menudo condescendientes, pero hoy fue diferente. Sus opiniones eran firmes, bien fundamentadas y llenas de sentido práctico. Me encontré escuchando atentamente, tomando nota mental de cada sugerencia, consciente de que había estado ciego todo este tiempo. La admiración que sentía por ella ya no era solo emocional, era también profesional. Era un recordatorio constante de que había estado rodeado de talento y fuerza, sin darle el reconocimiento que merecía. Al terminar de desayunar, nos dirigimos a la oficina principal, y mientras caminábamos, sentí como cada paso con ella me enseñaba una lección de humildad. Me di cuenta de que mi orgullo había sido un obstáculo no solo en nuestra relación, sino en la manera en que gestionaba la empresa. Antes pensaba que todo dependía de mí, pero ella, con su presencia tranquila y decidida, me mostró que un liderazgo compartido podía ser mucho más efectivo. Sus ideas eran claras, sus argumentos sólidos, y su capacidad para analizar situaciones complejas me dejó sin palabras. Por primera vez, sentí que no estaba liderando solo, sino que teníamos un equipo unido y fuerte, con ella como una pieza fundamental. Durante la mañana, trabajamos juntos en un proyecto importante que involucraba a varios socios internacionales. Ella tomó la iniciativa, organizando documentos, revisando contratos y ofreciendo soluciones a problemas que yo ni siquiera había considerado. Su capacidad para manejar la presión era impresionante, y mientras la veía interactuar con confianza y seguridad, sentí un profundo respeto mezclado con un remordimiento silencioso. Todo este tiempo, había dejado que mi ego nublara mi juicio, y ahora estaba aprendiendo, a pasos lentos pero firmes, que la verdadera fuerza reside en reconocer y apoyar a quienes nos rodean. Al mediodía, nos detuvimos a tomar un café. Fue un momento de calma en medio del caos laboral, y aprovechamos para hablar de nuestras vidas fuera de la empresa. Ella compartió anécdotas de su infancia, de cómo había aprendido a ser independiente y fuerte, y de la manera en que siempre buscaba soluciones en lugar de lamentarse por los problemas. Escucharla me hizo reflexionar sobre mi propia vida y sobre los errores que había cometido, especialmente en nuestra relación. Comprendí que,
Más allá del amor, había una amistad y un respeto que necesitábamos reconstruir, pieza por pieza, palabra por palabra, gesto por gesto. Por la tarde, mientras revisábamos informes financieros, le ofrecí una disculpa sincera. No fue fácil expresar mis sentimientos, porque implicaba reconocer no solo mis errores pasados, sino también mi incapacidad de valorar lo que tenía frente a mí. Sin embargo, ella me escuchó con atención, sin interrumpir, y me permitió expresar todo lo que sentía. Fue un acto de generosidad y paciencia que me enseñó que el verdadero amor no se mide por palabras grandilocuentes, sino por actos de comprensión y disposición para aceptar cambios. Al caer la noche, mientras caminábamos por el jardín de la casa, sentí que una nueva etapa comenzaba. Cada conversación, cada gesto compartido, nos acercaba más y nos enseñaba a ser compañeros de verdad, no solo en los negocios, sino en la vida. Sentí que podía confiar en ella, que podía apoyarme sin temor a ser juzgado, y que juntos podríamos enfrentar los desafíos que vinieran. Por primera vez, entendí que nuestra relación tenía el potencial de ser más fuerte que cualquier obstáculo, más profunda que cualquier rencor pasado. Esa noche, antes de despedirnos para descansar, la miré a los ojos y comprendí que no había vuelta atrás. Había aprendido a valorar su presencia, su fuerza y, sobre todo, su capacidad para transformar no solo mi vida, sino la manera en que veía el mundo. Cerré los ojos con la certeza de que, a partir de ese día, nuestra relación no sería la misma de antes. Sería más sólida, basada en respeto, admiración y un amor auténtico que no necesitaba demostraciones grandilocuentes, sino que se construía día a día, con paciencia y comprensión mutua. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña, una mezcla de expectativa y responsabilidad. Mientras me preparaba para ir a la oficina, recordaba cada detalle del día anterior, cada gesto, cada mirada que me había mostrado que ella no solo era mi pareja, sino mi igual en todos los sentidos. Al llegar a la empresa, sentí que algo había cambiado, que no era solo yo quien estaba aprendiendo a respetarla y valorarla. También parecía que todo el equipo comenzaba a percibir su liderazgo natural, su autoridad silenciosa pero firme, que generaba confianza y respeto a su alrededor. Durante la mañana tuvimos varias reuniones con clientes importantes. Ella tomó la iniciativa en cada una, presentando estrategias con claridad y precisión que dejaron a todos impresionados. Yo me sentía orgulloso y al mismo tiempo un poco avergonzado de no haberlo reconocido antes. Cada idea que proponía, cada solución que sugería, demostraba no solo su inteligencia, sino también su capacidad de empatía, de entender a las personas y sus necesidades de una manera que yo nunca había logrado dominar. Fue en esos momentos cuando comprendí que subestimarla había sido uno de mis mayores errores y que ahora tenía la oportunidad de corregirlo. Después de las reuniones, nos sentamos en la oficina para revisar un proyecto crítico que había estado en pausa durante meses. Ella lo analizó con una paciencia infinita, señalando errores que yo ni siquiera había visto y proponiendo cambios que podían mejorar significativamente los resultados. Mientras la escuchaba hablar, me di cuenta de que su visión no se limitaba a lo financiero. Tenía un entendimiento profundo de la gente, de cómo motivar al equipo y cómo hacer que cada persona se sintiera valorada y escuchada. Me sentí inspirado y agradecido porque su presencia me enseñaba no solo a ser un mejor líder, sino un mejor compañero, un hombre más consciente y humilde. Al mediodía, decidimos almorzar juntos en el jardín de la empresa. Mientras comíamos, hablamos sobre nuestras vidas fuera del trabajo, sobre nuestros sueños y miedos, y sobre cómo podríamos apoyarnos mutuamente en cada desafío. Fue una conversación honesta, profunda, que me hizo darme cuenta de que habíamos pasado demasiado tiempo viviendo en mundos separados, ignorando lo que realmente importaba: la comunicación, la comprensión y el respeto mutuo. Ella me escuchaba con atención, sin juzgar, y yo sentí que finalmente podía abrir mi corazón sin temor a ser rechazado o ridiculizado. Por la tarde, trabajamos en una presentación que se mostraría ante los inversores la semana siguiente. Su habilidad para anticipar preguntas, organizar la información y prever posibles problemas me dejó impresionado. Cada detalle estaba cuidado, cada argumento era sólido y convincente. Mientras colaborábamos, sentí una conexión profunda, una sincronía que nunca antes había experimentado. Era como si hubiéramos encontrado una manera de complementarnos perfectamente.
Su visión estratégica y mi experiencia operativa se unían para crear algo mucho más poderoso que lo que cualquiera de los dos podría lograr por separado. Al terminar la jornada laboral, caminamos hacia la salida juntos, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. Ella me tomó la mano y me miró con una sonrisa que parecía decirme: estamos en esto juntos y nada nos detendrá. Sentí una emoción intensa recorrer mi cuerpo, una mezcla de orgullo, gratitud y amor renovado. Comprendí que todo lo que habíamos pasado, los errores, los malentendidos y los momentos de tensión, habían sido necesarios para llegar a este punto, para entender que nuestra relación podía ser un verdadero equipo, basado en respeto, confianza y admiración mutua. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de desafíos y descubrimientos. A medida que trabajábamos codo a codo en la empresa, comencé a darme cuenta de que el cambio no solo debía ser interno, en nuestra relación, sino también externo, en la manera en que la empresa percibía nuestro liderazgo. Su influencia era fuerte, pero algunos empleados todavía dudaban de su capacidad, de su autoridad, y yo sabía que necesitábamos demostrar, no solo hablar, para que todos comprendieran que ella era tan capaz, sino más que cualquier directivo que hubiera pasado por allí. Un día, mientras revisábamos los informes financieros, surgió un conflicto con uno de los gerentes más antiguos. Intentaba minimizar las ideas de mi esposa, cuestionar sus decisiones y subestimarla delante de los demás. Sentí una rabia contenida, pero recordé las palabras que me había dicho: actúa con paciencia, demuestra con hechos. Respiré hondo y dejé que ella tomara la iniciativa. Su respuesta fue impecable. Explicó con claridad los errores en la gestión anterior, presentó un plan sólido de mejora y, sin alzar la voz, hizo que todos reconocieran su autoridad y conocimientos. En ese momento, comprendí que mi rol no era interceder, sino apoyarla silenciosamente y aprender de su liderazgo. A medida que pasaban los días, también empezamos a enfrentar los viejos fantasmas de nuestra relación. Malentendidos, resentimientos antiguos y heridas no sanadas surgían en momentos inesperados. Hubo una tarde en que una discusión sobre decisiones estratégicas se tornó tensa. Ambos estábamos cansados y frustrados, y por un momento sentí miedo de que nuestras diferencias nos separaran nuevamente. Sin embargo, ella tomó mi mano y con una voz suave pero firme, me recordó que nuestro objetivo era crecer juntos, no competir. Ese gesto, sencillo pero profundo, disipó cualquier tensión y reforzó nuestra conexión. En paralelo, también nos enfrentábamos a la reacción de los socios y clientes. Algunos mostraban escepticismo, incapaces de aceptar que yo ahora apoyara plenamente a mi esposa, reconociendo su talento y capacidad de liderazgo. En varias reuniones tuve que intervenir para respaldarla, mostrar que confiaba en sus decisiones y que no había jerarquías impuestas por el género o la tradición, sino respeto mutuo. Cada vez que ella veía que la apoyaba, su confianza aumentaba y su seguridad frente a los demás se hacía evidente. Fue un proceso de aprendizaje para ambos, pero también una demostración de cómo nuestra unión fortalecía todo a nuestro alrededor. Una tarde, durante una reunión especialmente complicada, surgió un error crítico en uno de los proyectos más importantes. El equipo estaba preocupado y el clima se tornaba tenso. Fue entonces cuando mi esposa, con calma y claridad, reorganizó el plan, reasignó responsabilidades y ofreció soluciones que nadie más había considerado. Yo observaba atónito cómo su mente estratégica brillaba bajo presión. Sentí una mezcla de orgullo y admiración, y comprendí que había subestimado su potencial durante demasiado tiempo. Ese día no solo se ganó el respeto del equipo, sino también una parte de mí que aún dudaba de su fuerza. Fuera de la empresa, también nos enfrentábamos a la construcción de nuestra relación personal. La confianza y el respeto recién reconstruidos se ponían a prueba a diario. Cada gesto de apoyo, cada palabra de reconocimiento, cada decisión tomada juntos, fortalecía nuestro vínculo. Aprendimos a comunicarnos mejor, a escuchar sin juzgar y a aceptar que los errores forman parte del crecimiento, tanto profesional como personal. Ella me enseñaba constantemente la importancia de la empatía y la paciencia, y yo comenzaba a responder con acciones concretas, mostrando que estaba comprometido a ser un verdadero compañero.
En uno de esos días intensos, mientras caminábamos hacia el coche después de una jornada de trabajo, nos detuvimos frente a un grupo de empleados que nos observaban desde la distancia. Me sorprendió ver sus sonrisas y el respeto evidente en sus miradas. Comprendí que nuestra colaboración y nuestra forma de trabajar juntos había comenzado a transformar no solo la empresa, sino también la percepción que todos tenían de nosotros. Ella me miró y sonrió. Y en esa sonrisa había complicidad, amor y un reconocimiento silencioso de todo lo que habíamos superado para llegar a ese momento. A medida que los días pasaban, la presión dentro de la empresa aumentaba. Algunos empleados, aún renuentes a aceptar la autoridad de mi esposa, empezaban a cuestionar decisiones cruciales frente a socios importantes. Fue un momento delicado. Necesitábamos demostrar que estábamos unidos y que nuestras decisiones estaban basadas en estrategia y visión, no en rivalidades personales ni en viejos prejuicios. En una reunión clave, mientras discutíamos la expansión de un nuevo proyecto, surgió un conflicto inesperado. Un grupo de ejecutivos mayores desestimaba las ideas de mi esposa, insistiendo en seguir métodos obsoletos que yo sabía que no funcionarían. Observé su reacción con atención y vi cómo respiraba hondo, manteniendo la calma, a pesar de la tensión palpable en el ambiente. Su mirada reflejaba determinación y confianza, y por un instante comprendí que este era el tipo de liderazgo que yo había subestimado durante demasiado tiempo. Cuando tomó la palabra, su voz, firme y clara, llenó la sala. Explicó los riesgos de seguir los métodos antiguos, presentó estadísticas detalladas y ofreció una alternativa que no solo mitigaba los riesgos, sino que también abría nuevas oportunidades para la empresa. Su enfoque era lógico y estratégico, pero también humano. Cada decisión consideraba a los empleados, los clientes y el impacto a largo plazo. Los ejecutivos, aunque inicialmente reticentes, comenzaron a asentir, y uno por uno, empezaron a reconocer la validez de su propuesta. Yo me mantuve a su lado, apoyándola sin intervenir, dejando que su talento y conocimiento brillaran por sí mismos. Fue un momento revelador. No solo estaba recuperando mi respeto hacia ella, sino que también estaba aprendiendo cómo ser un compañero verdadero, alguien que respalda sin opacar, que protege sin controlar. Después de esa reunión, mientras caminábamos juntos hacia el despacho, no pude evitar decirle lo orgulloso que me sentía. Su sonrisa fue tímida, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Me confesó que había sentido nervios al principio, pero que había logrado mantenerse firme gracias a la confianza que yo le había mostrado. Esa conversación nos acercó aún más. Comprendimos que el éxito no dependía solo de habilidades individuales, sino de nuestra capacidad para trabajar en equipo y confiar el uno en el otro. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Algunos clientes comenzaron a mostrar dudas sobre nuestra capacidad de liderazgo conjunto, y era evidente que tendríamos que enfrentar sus prejuicios con paciencia y resultados. Cada decisión que tomábamos juntos era un reflejo de nuestra comunicación renovada y de la confianza mutua que habíamos cultivado. Durante una negociación particularmente tensa, un cliente importante cuestionó la participación de mi esposa en la dirección del proyecto. Su reacción fue impecable. Presentó datos, anticipó posibles problemas y ofreció soluciones con tal claridad que el cliente terminó el encuentro impresionado, aceptando todas nuestras condiciones. Esa victoria no solo fortaleció nuestra posición profesional, sino que también consolidó la percepción de que nuestra unión no era una debilidad, sino una fortaleza. En medio de estos retos profesionales, también tuvimos que lidiar con las tensiones personales que surgían al intentar equilibrar trabajo y vida familiar. Las largas jornadas, las reuniones inesperadas y la presión constante a veces nos agotaban y era fácil caer en discusiones o malentendidos. Una noche, después de una jornada especialmente intensa, nos sentamos en el balcón de nuestra casa y hablamos durante horas. Compartimos miedos, expectativas y sueños, recordando por qué habíamos decidido luchar juntos a pesar de los errores del pasado. Esa conversación reforzó nuestro vínculo, nos permitió ver que, más allá del trabajo, lo que realmente importaba era nuestra conexión, nuestra capacidad de apoyarnos mutuamente y de crecer como pareja. Durante ese periodo, también observé cómo los empleados empezaban a cambiar su actitud hacia mi esposa. La admiración y el respeto comenzaron a reemplazar el escepticismo inicial. Los resultados de sus decisiones estratégicas se hacían evidentes y poco a poco, la percepción de que ella solo era la esposa del jefe
comenzó a desvanecerse. Ella no necesitaba demostrar su valía mediante confrontaciones. Sus acciones hablaban por sí mismas. Cada éxito que obteníamos juntos era una prueba de que nuestra alianza era efectiva y que juntos podíamos superar cualquier obstáculo, tanto personal como profesional. Una tarde, mientras revisábamos nuevos proyectos, recibimos un correo de uno de los ejecutivos más críticos que, sorprendentemente, reconocía su error y elogió la dirección que había tomado. Mi esposa sonrió, pero no por arrogancia, sino por satisfacción. El respeto ganado a través de la paciencia y el esfuerzo era mucho más valioso que cualquier aprobación superficial. En ese instante comprendí que todo lo que habíamos pasado, los malentendidos, las dudas y las dificultades, nos había preparado para este momento, para mostrarnos que la verdadera fuerza reside en la unidad, la confianza y el compromiso mutuo. Cerré los ojos esa noche con una mezcla de agotamiento y gratitud. Habíamos enfrentado pruebas difíciles, pero cada desafío nos había acercado más. Nos había enseñado a ser mejores compañeros y a valorar el talento y la visión de cada uno. Su liderazgo y nuestra relación ahora estaban entrelazados de manera inseparable, y sentí que, juntos, éramos capaces de enfrentar cualquier adversidad que el futuro nos presentara. Los días siguientes se volvieron un verdadero desafío. La empresa estaba en medio de una reestructuración crítica, y cada decisión que tomábamos tenía repercusiones inmediatas. La presión de los socios, la competencia del mercado y las expectativas de los clientes creaban un ambiente cargado de tensión. Sin embargo, mi esposa demostraba una serenidad impresionante. Su capacidad para analizar problemas complejos y encontrar soluciones creativas era simplemente admirable. A medida que la observaba, comprendí que mi percepción inicial sobre ella estaba completamente equivocada. No solo era capaz de liderar, sino que también tenía un instinto natural para anticipar riesgos y oportunidades, algo que yo había pasado por alto durante años. Un día, mientras revisábamos los informes financieros, uno de los directores más antiguos cuestionó abiertamente nuestras decisiones, insinuando que mi esposa solo estaba siguiendo mis órdenes y que sus estrategias carecían de fundamento propio. Su respuesta fue inmediata y contundente. Presentó un análisis detallado, respaldado por datos recientes, demostrando que cada decisión estaba fundamentada en investigación y experiencia. Los ejecutivos, que al principio la habían subestimado, comenzaron a asentir, reconociendo su capacidad y profesionalismo. Sentí un orgullo profundo y una mezcla de alivio. Finalmente, el respeto que ella merecía estaba siendo reconocido. Esa tarde, después de la reunión, caminamos juntos por los pasillos de la oficina. Le tomé la mano y le dije cuánto me impresionaba su determinación y claridad mental. Ella sonrió, con una mezcla de timidez y satisfacción, y me confesó que, aunque había momentos de duda, mi apoyo incondicional le daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Fue un momento de conexión profunda, donde comprendimos que nuestra relación ahora se basaba en confianza mutua, respeto y admiración. Ya no éramos solo marido y esposa, éramos compañeros estratégicos, aliados en cada aspecto de nuestra vida. Mientras avanzábamos con los proyectos, también enfrentamos críticas externas. Algunos medios de comunicación comenzaron a difundir rumores sobre nuestra relación profesional, insinuando que mi esposa solo estaba en su posición debido a mi influencia. Ignorar esos comentarios habría sido fácil, pero decidimos enfrentarlos con transparencia y resultados. Cada proyecto exitoso, cada contrato cerrado, se convirtió en una prueba tangible de su capacidad y de nuestra colaboración efectiva. La lección era clara: las acciones hablan más fuerte que las palabras, y la consistencia genera respeto, incluso entre los más escépticos. En medio de la intensidad laboral, también surgieron momentos de ternura. Una tarde, mientras revisábamos planes para un nuevo proyecto, nuestra hija pequeña se acercó con dibujos y notas que había hecho para nosotros. La ternura y la inocencia en sus ojos nos recordaron lo que realmente importaba: la familia. Nos detuvimos, la abrazamos y compartimos un momento de calma en medio del caos. Fue un recordatorio de que, más allá de los logros profesionales, nuestra fortaleza venía de nuestro amor, apoyo mutuo y la unidad familiar.
Un evento clave ocurrió cuando uno de los principales clientes decidió poner a prueba nuestra propuesta, solicitando cambios y adaptaciones que podrían haber complicado todo el proyecto. Mi esposa, con su característico temple, organizó un equipo de trabajo eficiente, asignando tareas estratégicamente y supervisando cada detalle. Su liderazgo era impresionante. No solo gestionaba recursos y tiempo, sino que también motivaba al equipo, inspirándolos a dar lo mejor de sí mismos. Yo observaba con admiración, comprendiendo que había subestimado su capacidad para manejar situaciones de alta presión. Ese día, al finalizar la jornada, nos sentamos en nuestra oficina, exhaustos pero satisfechos. Conversamos sobre cada decisión tomada, cada obstáculo superado, y reconocimos que nuestra colaboración había alcanzado un nivel completamente nuevo. No era solo una cuestión de trabajo, era una sinergia emocional y profesional que nos fortalecía a ambos. Nos reímos, recordamos errores pasados y proyectamos nuevos planes, conscientes de que juntos éramos imbatibles. Mientras el sol se ocultaba, contemplamos la ciudad desde nuestra oficina. La vista nos ofrecía un recordatorio de todo lo que habíamos construido y de los desafíos que aún nos esperaban. La ciudad, llena de luces y movimiento, parecía reflejar la intensidad de nuestras vidas, compleja, desafiante, pero también llena de oportunidades y promesas. En ese momento, sentí un profundo agradecimiento por ella, por nuestra familia y por la posibilidad de haber aprendido finalmente a valorar y respetar el talento y la fortaleza de mi esposa. Los días siguientes trajeron nuevos retos que pusieron a prueba nuestra recién descubierta armonía. La empresa estaba creciendo más rápido de lo esperado, y con ello vinieron decisiones difíciles, clientes exigentes y la presión constante de mantenernos a la vanguardia. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era cómo enfrentábamos estos desafíos juntos. Mi esposa, con su intuición impecable y su capacidad de liderazgo, se convirtió en mi verdadera socia, no solo en los negocios, sino también en la vida. Cada reunión, cada negociación, cada proyecto se convirtió en un reflejo de nuestra sincronía y confianza mutua. Un incidente particularmente delicado ocurrió cuando uno de nuestros proyectos más importantes estuvo a punto de fracasar debido a una mala interpretación de un contrato. Mientras el equipo entraba en pánico, ella mantuvo la calma, analizó los documentos con precisión y propuso soluciones creativas que no solo salvaron el proyecto, sino que también fortalecieron nuestra relación con el cliente. Fue un momento revelador para todos. Quedó claro que su papel no era simbólico, sino esencial. Su inteligencia, su visión y su capacidad para tomar decisiones bajo presión demostraron que había sido injustamente subestimada durante años. Esa misma semana, recibimos la visita de un inversionista extranjero que venía con dudas y reservas sobre nuestra empresa. La conversación comenzó tensa, con preguntas difíciles y exigencias poco razonables, pero mi esposa se mantuvo firme, respondiendo con datos precisos, ejemplos claros y una seguridad que dejaba sin palabras a cualquiera. Cada respuesta suya fortalecía nuestra posición y revelaba la profundidad de su conocimiento. Observándola, sentí un orgullo que no había experimentado antes y comprendí que había estado ciego ante su verdadero potencial. Por la tarde, al regresar a casa, hablamos sobre la intensidad del día. Me confesó que había momentos en los que se sentía agotada, pero que mi apoyo y nuestra complicidad la hacían seguir adelante. Le tomé la mano y le dije cuánto la admiraba, no solo por lo que hacía profesionalmente, sino por la persona que era, fuerte, generosa y resiliente. Fue un momento de conexión profunda, donde las palabras sobraban y solo la mirada y el silencio compartido bastaban para expresar nuestro vínculo. Los días siguientes, la vida familiar también demandó atención. Nuestros hijos comenzaron a notar la nueva dinámica entre nosotros, y fue hermoso ver cómo ellos respondían al respeto y cariño que ahora se reflejaba en nuestra relación. Durante las cenas, las conversaciones eran más fluidas, llenas de risas y complicidad. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la familia estaba verdaderamente unida y feliz. La combinación de éxito profesional y armonía familiar se volvía cada día más tangible y satisfactoria. Sin embargo, no todo era calma. Una competencia directa comenzó a presionar con estrategias agresivas que amenazaban nuestra participación en el mercado. En lugar de dejarnos intimidar, mi esposa diseñó un plan estratégico que nos permitió no solo mantener nuestra posición,
sino también ganar ventaja frente a ellos. La manera en que lideró al equipo, manteniendo la moral alta y enfocando los recursos de manera eficiente, demostró que su liderazgo era integral y efectivo. Yo solo podía observar, aprendiendo de su enfoque y comprendiendo lo injusto que había sido mi juicio inicial. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que habíamos superado. La vida nos había presentado obstáculos, desafíos y dudas, pero también nos había ofrecido una oportunidad única: descubrir que el respeto, la confianza y la comunicación podían transformar completamente una relación. Me sentí agradecido por cada momento, por cada error que nos había enseñado y por la posibilidad de haber encontrado en mi esposa a una verdadera compañera de vida, capaz de enfrentar cualquier adversidad. El aprendizaje de estos días fue claro. Subestimar a alguien por apariencia o por prejuicios es una de las peores injusticias que podemos cometer. La fuerza y la sabiduría de mi esposa no solo habían salvado la empresa, sino que habían transformado nuestra relación y nuestra vida familiar. Cada desafío que superábamos juntos reforzaba nuestro vínculo y nos enseñaba que la verdadera fortaleza viene de la confianza mutua, el apoyo incondicional y la capacidad de aprender y crecer como equipo. En la intimidad de nuestra habitación, hablamos sobre los próximos pasos, sobre los sueños que aún queríamos alcanzar y sobre cómo mantener el equilibrio entre trabajo y familia. Fue un diálogo lleno de ternura y determinación, donde la complicidad y el respeto mutuo brillaban más que nunca. Sentí que habíamos alcanzado un nivel de unión que pocas parejas logran experimentar, un espacio donde el amor, la admiración y la cooperación se mezclaban en perfecta armonía. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de éxito y reflexión profunda. La empresa seguía creciendo y consolidándose, y nuestra familia encontraba su equilibrio en medio del ritmo acelerado de nuestras vidas. Sin embargo, cada triunfo traía consigo la necesidad de decisiones difíciles, y en esos momentos, la presencia y sabiduría de mi esposa se volvieron más valiosas que nunca. Cada conversación con ella, cada sugerencia, cada observación, estaba impregnada de una claridad y un sentido de propósito que me dejaban maravillado. Ya no podía concebir la vida sin su perspectiva, sin su apoyo constante y sin la fuerza silenciosa que emanaba en cada gesto. Un día, mientras revisábamos juntos los resultados de un proyecto clave, nos dimos cuenta de que una oportunidad significativa estaba a punto de perderse debido a la indecisión de un socio externo. Mi esposa, con su instinto infalible, propuso un plan audaz para recuperar terreno y asegurar la participación de nuestra empresa. Su estrategia no solo era efectiva, sino también elegante, logrando equilibrar los intereses de todos los involucrados y evitando conflictos innecesarios. Observándola trabajar, sentí un profundo orgullo y al mismo tiempo un reconocimiento doloroso de cuánto había subestimado su capacidad en el pasado. Esa misma tarde, nos reunimos con el equipo para presentar la estrategia. La manera en que mi esposa lideró la reunión fue impresionante. Cada palabra suya transmitía confianza, cada explicación era clara y cada decisión estaba respaldada por un razonamiento sólido. Los empleados que inicialmente habían dudado de su papel quedaron asombrados por su competencia y determinación. Fue un momento revelador para todos, incluido yo, que comprendí que su valor iba mucho más allá de lo que había imaginado. La admiración que sentí por ella se mezclaba con gratitud, porque gracias a su intervención, la empresa y nuestra familia estaban asegurando un futuro más sólido y prometedor. Al final del día, regresamos a casa con una sensación de logro y satisfacción, pero también con un recordatorio de que el éxito no se mide solo en números, sino en la capacidad de enfrentar desafíos juntos, de apoyarnos mutuamente y de aprender de cada experiencia. Mientras compartíamos la cena, hablamos de lo que habíamos aprendido durante los últimos meses, la importancia de la confianza, de escuchar con atención y de reconocer el valor de cada individuo, especialmente de quienes amamos. Mi esposa me tomó la mano y me dijo con suavidad: no importa lo que logremos afuera, lo más importante es lo que construimos aquí, juntos. Sus palabras resonaron en mi corazón, recordándome que cada esfuerzo valía la pena si lo compartíamos como pareja. Esa noche, antes de dormir,
Reflexioné sobre el camino recorrido, recordé los días de tensión, las dudas, los malentendidos y las injusticias que habíamos enfrentado y cómo todo eso nos había llevado a un entendimiento más profundo. La vida nos había enseñado que no podíamos dar nada por sentado, que cada momento era valioso y que cada desafío era una oportunidad para crecer y fortalecernos como pareja y como familia. Sentí un orgullo silencioso, un reconocimiento de que había encontrado en mi esposa a alguien que no solo me complementaba, sino que me transformaba, que me hacía mejor persona cada día. A medida que las semanas avanzaban, nuestra relación se consolidaba aún más. Los hijos notaban la armonía renovada, y la vida familiar se llenaba de risas, complicidad y momentos de ternura. Cada logro en la empresa se celebraba en casa, y cada desafío se enfrentaba con unidad y determinación. Mi esposa demostraba, día tras día, que su papel en nuestra vida y en nuestros proyectos era imprescindible, y yo aprendía a apreciar cada gesto, cada consejo y cada decisión que tomaba con tanta sabiduría y amor. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el jardín, reflexionamos sobre lo lejos que habíamos llegado. Hablamos de los errores del pasado, de cómo me había dejado llevar por prejuicios y de la importancia de reconocer los talentos y fortalezas de quienes nos rodean. Su mirada, llena de ternura y determinación, me recordó que la vida ofrece segundas oportunidades y que la verdadera grandeza reside en aprender de ellas y en valorarlas plenamente. Los días que siguieron se convirtieron en un testimonio de nuestra transformación. La empresa prosperaba, nuestra familia estaba unida y nuestra relación se fortalecía con cada desafío superado. Mi esposa, con su inteligencia, resiliencia y amor incondicional, había demostrado que no había límites para lo que podíamos lograr juntos. Sentí que habíamos alcanzado un nivel de complicidad y respeto que pocos logran experimentar, y comprendí que cada obstáculo que enfrentamos había sido una lección, una oportunidad de crecer y de valorar lo que realmente importa en la vida. Mientras me preparaba para dormir, sentí una paz profunda. La vida nos había puesto a prueba, nos había desafiado y nos había enseñado que el amor verdadero se demuestra en las acciones, en el apoyo constante y en la capacidad de valorar y respetar al otro. Mirando a mi esposa, entendí que todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos superado, nos había preparado para un futuro lleno de esperanza, amor y éxito compartido. El tiempo parecía haberse detenido mientras reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido. Recordé los momentos de dolor, las dudas y los conflictos que nos habían puesto a prueba, y me di cuenta de que cada desafío nos había hecho más fuertes, más unidos y más conscientes del valor de nuestra familia. Mi esposa, con su paciencia, fortaleza y amor incondicional, se había convertido en el pilar que sostenía no solo nuestro hogar, sino también mi corazón y mi espíritu. La admiración que sentía por ella había crecido hasta niveles que no sabía que existían. Había aprendido a verla no solo como compañera de vida, sino como la fuerza silenciosa que guiaba cada uno de nuestros pasos. Aquel día, mientras caminábamos juntos por el jardín al atardecer, observando cómo la luz dorada iluminaba cada rincón, sentí una gratitud profunda. Cada flor, cada árbol, cada brisa parecía recordarme que la vida nos había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para amar, para valorar y para construir algo auténtico y duradero. Mi esposa me tomó de la mano y, con una sonrisa que irradiaba ternura y determinación, me dijo: «Lo que vivimos nos hizo quienes somos, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Sus palabras resonaron en mi corazón y me llenaron de una paz y alegría que hacía tiempo no sentía. La empresa seguía prosperando, pero más importante que eso era la armonía que habíamos logrado en nuestro hogar. Cada logro profesional se celebraba con respeto y gratitud, y cada dificultad se enfrentaba con unidad y confianza. Nuestra familia se había convertido en un ejemplo de resiliencia, amor y cooperación, y yo comprendí que nada de esto hubiera sido posible sin reconocer y valorar plenamente el talento, la fuerza y el amor de mi esposa. Ella había demostrado que la grandeza no solo se mide en logros materiales,